Pues gloria a Dios, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la palabra de esta tarde. Aleluya, aleluya. ¿Qué os parece si le damos un aplauso mucho más fuerte por la gente de la radio y por los de YouTube? Aleluya, aleluya, qué bueno. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios en esta tarde-noche. Ustedes saben que a mí yo soy un fanático de ponerle título a la palabra, siempre, porque cada predicador, el Señor le da una forma, un estilo, el Señor prepara a los ministerios, los forma a través de los años, se tarda muchos años, y luego cuando ya está formado, se lo regala a la iglesia, para que la iglesia lo disfrute, porque los ministerios están para bendecir al cuerpo de Cristo y al mundo entero, evidentemente, ¿vale? Entonces, a mí el Señor, desde que empecé a predicar cuando tenía 20 años, siempre me daba el Señor una predicación donde todo lo que se hablaba va relacionado con ese tema, ¿vale? Para que la gente se vayan a su casa sabiendo perfectamente qué es lo que en ese día se ha enseñado y qué es lo que el Señor demanda de ellos. Yo tengo una palabra que la he titulado, me gusta siempre ponerle título, como estoy diciendo, el peligro de la voluntad permisiva de Dios. Ruego a Dios que se abran los ojos y los oídos espirituales de todos vosotros y de todos aquellos que me van a escuchar o a ver por YouTube y por la radio. Me gustaría que esta palabra con la cual el Señor me ha bendecido y me ha enseñado muchas cosas, también sirva para enseñaros a vosotros. Especialmente a las personas a todos y en general y especialmente a los que trabajan para el Señor de alguna manera o de otra. El peligro, yo la he titulado el peligro de la voluntad permisiva de Dios, pero yo voy a agregar una palabra más que creo que se va a entender bien el espíritu con el que va esta palabra. El peligro de provocar. Creo que así llega más. El peligro de provocar la voluntad permisiva de Dios. Quiero adelantarme al mensaje. A veces, yo siento, cuando me acerco a lo que voy a enseñar ahora, siento el respaldo del Señor de una manera especial desde esta mañana, que sentadito en mi butacón, donde yo oro mucho tiempo sentado, luego me pongo de rodillas, pero ahí el Señor me hablaba que eso estaba muy ungido para esta noche. Porque hay una diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hay una diferencia muy grande. Cuando nosotros provocamos que Dios ceda, porque nos ponemos obstinados y rebeldes, y aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en un área, le pedimos otra cosa. Huimos de eso porque queremos hacer nuestra voluntad. Y a veces el Señor, por las circunstancias que sean, Él es el que sabe tomar sus decisiones, porque Él tiene que hacernos madurar, pues Él cede. Cede porque hace más daño quizás para nuestra vida o para la obra. No ceder que ceder, porque cuando Él cede, entonces luego volvemos arrepentidos, volvemos enseñados, volvemos maduros. Entonces a veces provocamos que el Señor desate sobre nosotros una voluntad de Él, pero que no es la perfecta, sino la permisiva. Tengo 4 historias en la Biblia donde vamos a ver de una manera muy fuerte 4 historias donde sus protagonistas provocaron la voluntad permisiva de Dios y pagaron serias consecuencias, porque la voluntad permisiva de Dios en nuestras vidas
a veces el Señor por nuestra obstinación y por nuestra rebeldía cede, entonces pagamos consecuencias muy serias. Es más, voy a decir una palabra fuerte, que a algunos va a extrañar, pero es así y te tengo la base bíblica, ¿vale? Por lo tanto puedo decirlo. Cuando uno se obstina, se pone rebelde, porque quiere por narices hacer una voluntad que no es la de Dios en un área específica de nuestra vida, entra bajo la influencia de un espíritu de brujería, de hechicería y de idolatría. ¿Por qué? ¿Dónde está esto? Cuando Saúl por narices quiso hacer su voluntad sabiendo cuál era la voluntad del Padre, Samuel le dijo de parte de Dios, Dios me ha dicho así, como brujería y hechicería es la rebelión y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por lo tanto, cuando uno se obstina y se pone tosudo y rebelde por hacer lo que Dios te está diciendo que no es su voluntad, cae bajo un hechizo. Brujería en el original es hechicería. Y lo que hace es un hechizo, Lidia. Lo que hace es un hechizo. Cae bajo un hechizo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver 4 historias que nos hablan de cómo sus protagonistas provocaron la voluntad permisiva de Dios y pagaron serias consecuencias. En primer lugar, vamos a ver la cita bíblica donde nos habla de la voluntad perfecta de Dios. Romanos 12, 2. Recuerden que hay la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis para que disfrutéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad perfecta de Dios? Tiene 3 adjetivos. ¿Cómo es? Muy bien. Repetimos. ¿Cómo es la voluntad perfecta de Dios? Buena, agradable y perfecta. Buena porque la voluntad perfecta de Dios para mi vida es buena. Aunque a mi carne no le guste. ¿Vale? Pero es buena. Porque la ha diseñado Dios para mi vida, en todo. En todas las áreas de mi vida. La voluntad perfecta de Dios es buena. Es agradable. No es agradable a mi carne. No es agradable a mis emociones. Pero sí es agradable a mi espíritu, que es uno con el Espíritu de Dios. La perfecta voluntad de Dios es agradable, es buena. Es agradable, es buena y es perfecta. Amén. Así que luego, cuando nos obstinamos y nos ponemos rebeldes, entonces entramos en la voluntad permisiva de Dios y pagamos serias consecuencias. Por ejemplo, vamos a ver la primera historia. Génesis 12:4. Vamos a ver la voluntad permisiva de Dios en Abraham y las consecuencias que pagaron. ¡Wow! De verdad, créeme que esta palabra es te va a quitar si tú asimilas esta palabra, la recibe, la deja en tu corazón. Porque cuando una persona recibe una palabra, de verdad, con buen corazón, se instala en su espíritu y aunque te olvides mentalmente, está ahí produciendo fruto a lo largo de tu vida. Si tú asimilas esta palabra y tú pagas el precio que haga falta para hacer la voluntad perfecta de Dios para ti, te va a ahorrar de muchos problemas. Para eso es estas 4 historias. La primera es Abraham. Vamos a ver la voluntad permisiva de Dios.
no la perfecta. Porque todo hombre y mujer de Dios tiene que ser procesado. No hay nadie excepto uno, evidentemente. No hay ningún ser humano excepto uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho Hijo de los hombres. Es el único que hizo 100% la voluntad perfecta del Padre en su vida. Él no hizo nada, Él sacrificó, Él tenía una voluntad humana, como tú y como yo, y podía usarla libremente, pero el Padre no quiere que los seres humanos hagamos nuestra voluntad, sino que esa voluntad que Él nos ha dado, voluntariamente, la entreguemos a los pies de Jesús. ¿Y por qué nos ha dado usted? Porque yo sé que alguien está preguntando, ¿y si Él no quiere que yo use mi voluntad, para qué me la ha dado? Muy bien, porque si Él no te da una voluntad, entonces tú serías una máquina o un animal que te mueve por instinto o una máquina que te mueve por programación, ¿vale? Pero no, tú eres una persona creada con libertad, con libre albedrío, y Dios te ama, y el amor es imposible sin la libertad. Lidia me ama, yo la amo porque ella es libre para quedarse conmigo o irse, pero lleva 38 años y no se ha ido. Espero que no se vaya. ¿Por qué? Porque cuando ella era joven, yo era joven, ella decidió venirse conmigo. Bueno, yo fui el afortunado, que ya sé. Gloria a Dios. O la afortunada mejor fue ella, ¿eh? Bueno, el caso es que el Señor quiere que tú, teniendo una voluntad que Él te ha dado, la rinda a su voluntad. Fíjense la vida de Abraham, cómo tuvo que ser procesado. Y se fue Abraham. Estamos hablando de cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que ahora es Irak o el Golfo Pérsico. Recuerde, Ur de los Caldeos. Y Dios le había dicho a Abraham, sal de Ur de los Caldeos con ciertas condiciones y vete hasta la tierra de Canaán, porque voy a hacer de ti una cosa muy grande. Voy a hacer de ti una nación grande, un especial tesoro. Voy a hacer de ti algo que tú no te imaginas, porque voy a formar la nación de Israel y después mi hijo se va a hacer hombre y carne en esa nación tuya, de tus descendientes, y bendeciré al mundo entero con mi Redentor, con el Hijo de Dios. Voy a hacer algo espectacular y te voy a hacer a ti porque necesito un padre. ¿Vale? Te estoy contextualizando un poquito el contexto. Voy a hacer de ti el padre de la fe. Tengo un plan, quiero formar una nación, después quiero formar una iglesia a través de mi hijo unigénito, que lo voy a llevar al mundo para formar un pueblo para mí. Necesito un padre y una madre. Y he pensado en ti y en Sara. Por eso te titulo mi amigo. Que yo sepa, a nadie, nunca más en la Biblia, bueno, sí, Jesús le llamó a sus discípulos amigos también, pero el Padre le llamó a Abraham su amigo, mi amigo Abraham. Wow. Entonces le dijo, sal de Ur de los Caldeos y vete para Canaán. Y le dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, punto y coma. Punto y coma, porque Jehová le dijo, porque después de ese punto y coma ya no entra en como Jehová le dijo. No sé si lo ven. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Harán está al norte de Canaán. Ur de los Caldeos, llega a Harán y baja para Canaán. La voluntad perfecta de Dios para Abraham, ¿cuál era? Sal, ayúdenme, sal de tu tierra y de tu parentela. Wow. Sal de tu tierra. Sal de tus parientes. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Pero para yo poder hacer de ti una gran nación, necesito que entre en mi voluntad perfecta de Dios. Y mi voluntad perfecta para ti, como si yo fuera el Padre, es que salga de dos cosas. De tu tierra y de tus parientes. Y usted dirá, ¿por qué le pidió eso? No lo sé. Porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle. No lo sé.
A lo mejor sí lo sé, me lo imagino, pero ¿para qué? Lo importante es que él obedeciese a la voluntad perfecta de Dios. Ustedes saben que son los parientes, ¿no? ¿Y Lot qué era de Abraham? ¿Y sobrino qué es? ¿Y qué le había dicho Dios? ¿Y qué hizo Abraham? Eso es. Abraham obedeció a media, porque salió de su tierra, salió de Ur de los Caldeos, cruzó pues desde el Golfo Pérsico y se instaló en lo que ahora es Siria. Canaán estaba abajo. ¿Pero a quién se llevó? Y también a su padre. A Taré. Que Taré era el padre de Abraham, de Sara y el abuelo de Lot. Y Dios esperó en Siria, lo que hoy es Siria, en Harán, la muerte de Taré. Porque Dios no podía permitir que Taré bajara a la tierra prometida, porque su plan era que Abraham pisara la tierra prometida y él trayese una genética nueva, porque él iba a echar, que se necesitaba una obediencia perfecta, porque Dios iba a echar toda la genética, todo el ADN que se había corrompido sobremanera en Canaán. Y estaban los cananeos, los heteos, los gergeseos, los fereceos, los filisteos, etcétera, etcétera. Y Dios iba a echar a esas naciones para instalar a Abraham, Sara y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, y sus tataranietos. Entonces Dios no podía permitir, según su diseño, que la genética de Taré fuera de Abraham entrara. Y entonces, cuando ellos salen de Ur de los Caldeos, Dios le dice: sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te diré. Y Abraham dice: vale, pero me llevo a mi padre y me llevo a mi sobrino. Me llevo al que está por encima de mí y me llevo al que está por debajo de mí. Porque Lot era sobrino de un hermano de Taré que había muerto y que había sobrevivido, su hijo había sobrevivido a su padre. O sea, Lot era un niño huérfano. ¿Ven? Porque a veces hacer la voluntad perfecta de Dios va en contra de nuestros principios más básicos. Porque si ustedes me dicen a mí en la carne, en mis emociones, es que es normal lo que hizo Abraham. Porque Abraham era el padre adoptivo de Lot. Y en aquella época, estamos hablando hace 3.600 años, el patriarcado era muy fuerte. Y Taré no solo era el padre, dense en cuenta que la ley de Moisés todavía no había sido dada. Por lo tanto, la revelación que hoy tenemos de la palabra no la teníamos, ¿vale? Pues ni siquiera teníamos el Pentateuco, no había nada de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que voy a decir es fuerte, pero métase usted en ese contexto. Abraham era el padre de, Taré era el padre de Abraham y de Sara, mujer de Abraham. ¡Wow! Entonces, ¿cómo yo le digo, me meto yo en la piel de Abraham, cómo le digo a mi papá que Dios me ha dicho que no se venga conmigo? Que no es solamente mi padre, es el padre de mi mujer, porque ellos dos eran hermanos de padre, pero no de madre. Y mi hermano, Harán creo que se llamaba, murió y dejó huerfanito a mi sobrino. Y Sara es estéril. Métanse. ¿Por qué te digo esto? Porque hacer la voluntad perfecta de Dios cuesta. Y va en contra, puede ir en contra de nuestros principios más básicos. Y puede ir en contra de nuestra educación y de nuestra conciencia. Puede ir en contra de montones de cosas. Pero Dios había hablado categóricamente y no había lugar a duda. Deja a tu padre y a tus parientes. Pero Señor, ¿cómo voy a dejar a mi padre?
¿Y cómo voy a dejar a mi sobrino que es huérfano? Va contra toda lógica. Porque la voluntad perfecta de Dios a veces no tiene nada que ver con la lógica. La voluntad perfecta de Dios es la voluntad perfecta de Dios, porque nosotros vemos muy poquito, nosotros vemos por espejo, pero Él ve con toda claridad y Él tiene un plan eterno. Él sabía, Abraham simplemente se creía que su llamado era que va a salir, yo voy a salir de la tierra esta de Ur de los Caldeos y Dios estará conmigo hasta que yo me muera y se acabó. No. El plan de Dios era sempiterno. Iba a ser Dios la nación de Israel. Iba a expulsar a los pueblos cananeos. Iba a poner en Canaán, la tierra prometida, la nación de Israel, el reino de Dios en la tierra. Y que ahí en esa nación iba a traer las leyes de Moisés, el Pentateuco, los profetas. Toda la organización del cielo en la tierra, que después iba a enviar a su hijo a esa nación. Iba a morir en una cruz y a través de esa nación iba a nacer la iglesia que va a vivir la eternidad. O sea, el plan era tan grande que Abraham no entendía, porque Abraham no tenía que entender, solo tenía que obedecer. ¿Y obedecer qué voluntad? La voluntad perfecta de Dios. ¡Wow! Entonces él sale, deja su tierra, pero no sus parientes. Y se lleva a su padre y a su sobrino Lot. Dios dice, bueno, como le queda poquito, Dios no aceleró la muerte de Taré, porque Taré murió ya bastante viejito. Pero Dios tuvo paciencia. Y cuando ya Abraham tiene 75 años, su padre muere. Arriba, cuando está él al norte de la tierra prometida, no al norte, fuera de la tierra prometida, lo que hoy es Siria, ¿vale? Y entonces ella dice, Dios, ahora tienes que entrar. ¿Y ahora qué va a hacer con tu sobrino? ¿Ahora qué va a hacer con tu sobrino Lot? Y entonces Abraham provoca la voluntad permisiva de Dios. Y Dios le permite, en contra de su voluntad, que entre a la tierra prometida con su pariente, con su parentela. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios para Abraham? Que entrase con Sara. Punto. ¿Cuál fue la voluntad permisiva de Dios? Que Lot entrase. ¿Qué sucedió? ¡Wow! ¿Qué sucedió? Fíjense, las cosas tan fuertes que sucedió. Génesis 13:7. Y hubo contienda, hubo guerra entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Empezaron los problemas, empezó los conflictos internos, porque Dios, por causa de Abraham, bendijo a Lot en la tierra prometida, y esa no era la voluntad perfecta de Dios. Dios tenía un plan con Lot, pero allí en Ur de los Caldeos, y posiblemente porque era el hijo adoptivo de Abraham, Dios lo iba a bendecir, pero allí, en Ur de los Caldeos, había un problema en Canaán, y hubo contienda y guerra, porque en la voluntad permisiva de Dios hay guerra y hay contienda. Pero no solamente entre los pastores de ambos rebaños, no, sino que Josué 24:9 nos dice que después se levantó Balac, hijo, wow, qué fuerte esto que viene, hermano. Se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar este tal Zippor, rey de los moabitas, el rey de los moabitas, envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, ¿para qué? Para que maldijera, ¿a quién? A los hijos de Israel. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Lot? ¡Wow!
Ahora viene la revelación. Ahí hay un pueblo grande que era una fuente de maldición contra los hijos de Abraham. Ahí estamos hablando ya, en Josué, ya habían pasado muchas generaciones. Y la nación de Israel se encuentra siempre en guerra contra los moabitas, porque los moabitas eran una fuente de maldición contra Israel. ¿Sabes por qué? ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes, Isa? Dilo fuerte, que te escuche lo de la radio. Pues porque los moabitas eran hijos de un insecto, ¿De quién? de Lot por su hijo. Sí, señor. Sí, señor. Wow. Abraham obligó a Dios, entre comillas, entre muchas comillas, ¿vale? Porque Dios tenía que decidir: o mato a Lot, o descarto a Abraham, o permito que Abraham entre con Lot. Y si no lo permito, mi amigo no va a aprender, va a sufrir por causa de él. Va a sufrir él y sus nietos, sus bisnietos, los dos pueblos. Porque Lot tuvo 2 hijas. Y las 2 hijas metieron a su padre en una cueva. Y la mayor, y mañana por la noche la menor, emborracharon a su padre, lo sedujeron. Y ambas se quedaron embarazadas de su padre borracho. De la hija mayor nació Moab, que es el patriarca de los moabitas, es la nación de los moabitas. Era una nación de una genética maldita por haberse establecido en la voluntad permisiva de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar en la eternidad. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Él sabe lo que va a pasar. Y no conviene que Lot entre a la tierra de Canaán. Pero mi amigo no se entera. Y llevo 20 o 30 años con él diciéndole que el plan es para él y para Sara, que no es para Lot. Y ha provocado que yo ceda la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué hace ahora? Fíjese el problemón en la justicia de Dios. Yo tengo que limpiar el ADN genético de Canaán y ahora tengo un ADN y una genética maldita nueva traída por mi amigo. Por no entender que tiene que salir de sus parientes. La voluntad permisiva obligada que le obligamos, entre comillas, a Dios que haga en nuestra vida, nos va a maldecir por mucho tiempo. A veces Dios te permite que hagas cosas, pero cuidado. Yo te aconsejo en esta noche, rinde tu voluntad a Dios y haz la voluntad perfecta de Dios, porque eso te va a bendecir a ti y a tus descendientes. Dale fuerte el aplauso para el Señor. ¡Wow! La voluntad permisiva de Dios te maldice. La voluntad perfecta de Dios te bendice. No te creas que Dios te va a dejar que haga lo que quiera y no te va a romper una pata. No dices, uff, hoy me he equivocado, me ha roto Dios una pierna. No, Dios no trabaja así. A largo plazo. Pero Dios te habla y te advierte. Mire, porque no solo Moab, sino también Amón, porque los amonitas eran otro pueblo de Dios. Jueces 10:11. Mire, y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos y de los amonitas y de los filisteos? O sea, ahí había 4 pueblos que estaban, ¿qué? Oprimiendo a la descendencia del amigo de Dios. Pero de entre esos 4 pueblos había uno que no debía de haber estado ahí. ¿Quién eran? Los amonitas. Porque ¿sabe quién eran los amonitas? Los descendientes ¿de quién? De Amón. ¿Y sabe quién era Amón? El hijo que tuvo la segunda hija de Lot cuando hizo lo mismo que su hermana en aquella cueva. Y Dios lo sabía. Wow. Wow. Diga conmigo. Dios sabe lo que me va a pasar en el futuro. Por eso me conviene
hacer la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Y yo, diga conmigo, y yo voy a intentar en su gracia no provocar la voluntad permisiva de Dios, porque tendré problemas. ¿Cuánto problema, hermano? Miren, si usted, porque a veces la gente se aburre con la Biblia, a veces, ¿no? Porque no conocen. ¿Y cuántas veces nos aburrimos? Se levantaron los amonitas y pelearon contra Israel. ¿Quién será los amonitas? Se levantaron los moabitas, pero si usted empieza a conocer, disfruta. Porque los amonitas y los moabitas. ¿Usted se acuerda de Eglón? Ese gordo que le predicó una vez de la pasividad espiritual, y que uno tuvo que clavar un puñal y sacó estiércol. Una palabra en cuanto a la pasividad espiritual. Eglón, rey de Moab. Eglón era rey de los moabitas. Y dice la Biblia que los moabitas hubo época que oprimieron a la nación de Israel. Una vez por 18 años. Oprimiéndose, comiéndose. Todo lo que sembraban los israelitas, Moab se lo comía, se lo robaban. Porque se hicieron fuertes. Y Dios sabía todo esto. Y Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tus parientes. Pero Señor, mi sobrinito. Pero el Señor no veía a su sobrinito. El Señor veía en los lomos de Lot a Eglón, rey de Moab. El Señor veía 18 años de opresión en aquella ocasión. Luego tuvieron 200, 300 años de oprimidos. El Señor veía el conflicto de Abraham y Lot. El Señor veía el conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. El Señor veía tantas cosas. El Señor veía en aquella cueva lo que iba a suceder con la hija de Lot. Probablemente a lo mejor Lot era un niño, todavía no tenía novia siquiera, pero Dios dice, no, esto en Israel no puede ser. Abraham, tú salte, yo cuidaré de tu sobrino. ¿Acaso no crees que yo soy suficientemente fuerte para cuidar a tu sobrino aquí en Ur de los Caldeos y hacer mi plan contigo en Canaán? Déjamelo a mí. ¿Por qué? Porque son cosas inexplicables. Cuando pasa todo, se entiende. Pero a veces el Señor no nos da una visión global y eterna de las cosas. Nos da una visión muy parcial y nos dice que obedezcamos. Vamos a ver la voluntad permisiva de Dios en la vida de Moisés. Miren, tengo aquí muchos versículos. Éxodo 3, 11, 12, 13, 14. Luego pasamos a Éxodo 4, 12, 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Son muchos, pero lo vamos a leer. Porque lo que quiero llevarte es porque quiero que usted, si no da tiempo de dar las 4 historias, daremos las que haga falta, ¿vale? Pero yo quiero que usted lo vea bien. Había 400.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que estaban siendo oprimidos por Faraón en Egipto. Y ya el tiempo de Dios se había cumplido. Porque Dios tiene, mire, hago un paréntesis aquí, ¿vale? Dios tiene su propia agenda. Dios tiene su agenda para ti y para mí, su agenda. Yo no puedo hacer mi agenda. Yo tengo que agendar mi agenda sincronizada con la agenda de Dios. Moisés 40 años antes quería liberar a la nación de Israel, pero esa no era la agenda de Dios. La agenda de Dios era que Moisés se levantara cuando él tenía ya 80 años, o sea, hace 40 años después. Pasados los 40 años, Dios entonces marca, porque ya estaba marcado en su agenda, y es el momento exacto de Dios para que Moisés se levantara para liberar a 400.000 hombres, más otras 400.000 o más de mujeres, más otras 500, 600.000 niños, 2 o 3 millones de personas. Era el momento de Dios para sacarlo de Egipto
hacerlo pasar por el desierto de Sinaí y meterlo en la tierra prometida. Era el kairos y el momento de Dios. Era la agenda de Dios. Y Dios se encuentra con Moisés. Y miren cómo provoca la voluntad permisiva de Dios en el ministerio de Moisés. Dios le dice a Moisés: levántate, vete allí, saca a mi pueblo, habla con Faraón, habla con los ancianos, tal. Y empieza Moisés a ponerle pega a Dios. A ponerle pega a Dios. Y Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esta te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés, otra pega: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Si ni siquiera sé tu nombre. Éxodo 4:1. Entonces otra vez Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Venga, 4:2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tiene en tu mano? Y él respondió: una vara. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor mío, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, pegas tras pegas. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y él dijo: ay, Señor mío, envíate ruego por medio del que debe enviar. O sea, envía a otro, porque yo no valgo para esto. Entonces Jehová se enojó, tantas pegas le puso, que ya se enojó Jehová contra Moisés y dijo: anda, vas a entrar en mi voluntad permisiva. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Pero ese no es el que yo quiero enviar. Él habla muy bien, pero yo no quiero enviar a Aarón. Yo te quiero enviar a ti. Pero como me pone tantas pegas, he aquí que él sabrá recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y el 16, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, me estás obligando que yo ponga un mediador entre tú y el pueblo. Me estás obligando que te ponga un profeta. Porque no hay profeta. Porque Aarón, tu hermano, yo tengo un llamado para él de sacerdote. Pero tiene que pasar muchos años. Porque él no está preparado para ser líder. Porque yo sé que te he preparado a ti 40 años. Y yo sé que tú estás maduro. Y no para de ponerme pega. Y no puedo entretener esto más. Porque hay 2 millones de personas esperando. Moisés, hay 2 millones de personas para ser liberados. Y tú estás provocando la voluntad mía permisiva. Vale. Ahí tienes, Aarón. Tú no dices que no sabe hablar. Él sabe hablar. Anda, nómbralo tu profeta. Tú serás como Dios y él como tu profeta. Y tú le dices al oído: dile a Faraón que nos vamos para la tierra prometida. Y él, que sabe hablar muy bien, Faraón convirtió a su hermano Aarón en un líder del pueblo. ¿Sabe lo que pasó? Voy a ver ya un poquito, ¿vale? No vamos a buscar los versículos. Pero ¿sabe lo que pasó? Que cuando Moisés se fue al monte y tardó 40 días y 40 noches, el pueblo vino al líder, al segundo líder. ¿Qué te tarda? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a otros dioses, porque que a lo mejor este se ha muerto ahí arriba. Y él dice: bueno, yo soy el líder. Venga, el oro. Vamos a hacer un becerro de oro. Y vamos a adorar al becerro de oro. Y cuando hizo el becerro de oro, ¿sabe qué hizo el líder? El líder que no era líder, porque no era la voluntad perfecta de Dios, dijo: Israel, Mitra. Mitra es el dios toro de Egipto, el dios sol. Mitra, un becerro de oro. Este es el que te sacó
de la tierra de Egipto. Y la gente dijeron, pues si lo ha dicho el líder, es que es. Y todos, 2 millones de personas, siguieron al copastor. Porque no era la voluntad perfecta de Dios. Hermano, me imagino yo, cuando Moisés bajó y vio lo que vio, y vio que su copastor había metido a 2 millones de personas a adorar a Mitra y a decir, Mitra, el dios toro, es el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuánto lloraría ese hombre en su tienda? ¿Y cuánto diría, cuánta razón tenía que era yo con toda mi tartamudez? Porque él, Aarón, no tenía llamamiento de profeta. Él tenía llamamiento de sacerdote. Y no era el tiempo. Cuando pasaron muchos años, 20 o 30 años, Dios lo llamó de sacerdote. Ese era su llamado y ese era su tiempo. Pero Moisés provocó la voluntad permisiva de Dios. Bueno, entonces, hermano, eran 4 historias, voy a darle la tercera. Ustedes saben, ¿cuánto habéis oído hablar de los reyes de Israel? A ver, Ismael, dime un rey de Israel. Salomón. Huillo, ¿dónde está Huillo? Dime un rey de Israel. Saúl. David. ¿Quién más? Jeroboam. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo duró la monarquía en Israel? 500 años. ¿Y sabe que Dios no quería la monarquía? ¿Sabe que la voluntad perfecta de Dios era que Él, el Dios invisible, fuera el rey de Israel? ¿Y sabe que el pueblo, R que R, pidió por nariz un rey? Se obstinó y el profeta le decía que Dios no quiere reyes. Y ellos decían, pero nosotros sí. Y le obligaron, entre comillas. Y entonces Dios cedió y le dijo, pero que sepáis lo que va a pasar. Vamos a leerlo. Mire, adelante, Stephanie, el 1 de Samuel 12, 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tu siervo a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey sobre nosotros. Eso lo dijeron ya después cuando vieron las consecuencias. ¿Sabe que por causa de la idolatría de Salomón, el reino se dividió en 2? El reino del norte y el reino del sur. ¿Sabe que el reino del norte, de todos los reyes, todo esto lo podéis leer en el libro de Crónicas, de todos los reyes del norte no hubo ni uno bueno? Todos eran idólatras. Todos oprimían al pueblo. Todos se enriquecían a costa del pueblo. Todos se prostituían delante de Dios. Todos tomaban mujeres extrañas y traían los dioses de sus mujeres extrañas. ¿Saben que de los reinos del sur hubieron, porque el reino del norte duró 300 años, Dios los exterminó 300 años después, mandó a los asirios? ¿Sabe que el reino del sur duró un poco más, duró 500 años? Y hubieron 4 o 5 reyes buenos. Algunos, Ezequías, David, entre comillas, Josías. Pero, ¿usted sabe quién fue el hombre más malo del Antiguo Testamento? Efectivamente. ¿Y sabe que era Manasés? Rey de Judá, descendiente directo de David. ¿Sabe de quién era hijo? De Ezequías. ¿Sabe? Ezequías fue uno de los pocos reyes buenos. Pero la inmensa mayoría, el 80% de los reyes del sur, fueron gente malísima, idólatra. ¿Sabe qué hizo Manasés? Estableció como gobernadores a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a las pitonisas. ¿Sabe qué hizo Manasés, rey de Israel?
hizo fundir una estatua de Moloch, una de fundición de bronce, que era una imagen así, feísima, y que estaba por dentro hueca de bronce, y que así, los brazos así, y que dentro de ese ídolo estaba hueco. Metían leña, y fuego, más leña, más fuego, y todo el mundo bebiendo, emborrachándose, adulterando, fornicando delante de Moloch. Y cuando, debido al fuego, el bronce y el hierro se ponía de color rojo vivo, entonces cogían a un bebé, lo ponían en los brazos, rodaba y entraba dentro de ese horno ardiente. ¿Y sabe qué hizo Manasés? Cogió a su bebé, a su hijo y a su hija y los pasó por fuego. Un rey de Israel. Y si el rey hace eso, pues imagínense lo que hacían los súbditos. Y Dios decía, no, reyes no. Y el pueblo decía, sí, reyes sí. La voluntad permisiva de Dios. Porque la voluntad perfecta de Dios te bendice. Pero la voluntad permisiva de Dios te trae serias consecuencias. Mire, busque diligentemente la voluntad perfecta de Dios y hágala, aunque no lo entienda nadie. ¿Qué te cree? ¿Que mis padres entendieron que yo con 35 años me vine aquí a Jaén con mis niños pequeños, con mi mujer y dejaba de todo mi bienestar? Acababa de estrenar un piso nuevo de casi 100 metros. Nuevo, a estrenar, lo compré. Solo llevaba 2 años y lo dejamos así. Teníamos de todo. A mí, el pastor que metí allí de inquilino, me dice, Rafa, han estado 3 o 4 años llamándome, pidiéndome leña, porque yo hacía aportes de leña, yo ganaba mucho dinero, yo era transportista con mi camión nuevo. Y me llamaban, y yo le decía, que ya no vive aquí, que vive en Jaén. Me decía el pastor, ¿cuánto dinero has perdido? Pues eso no tenía sentido. Pero Dios me había dicho, sal de Cádiz y deja allí a tu familia, ve a verla de cuando en cuando. Llévate solamente a 3 personas. A tu mujer, a tu David y a tu Ismael. Porque el Ezequiel estaba en la mente de Dios todavía. No tiene sentido. Pero Dios sabe, porque Él me conoce. Y te puedo decir que lo que yo he aprendido aquí en el Espíritu, espiritualmente, no lo hubiese aprendido ahí jamás. El hombre y mujer de Dios que somos ahora, con todas nuestras faltas, no hubiésemos llegado a hacerlo allí. Seguro. Porque yo estaba bajo un ambiente religioso, de mi iglesia, y de allí he formado, y Dios me sacó para enseñarme y para perfeccionarme. Porque Él ve. Tú ves un agujerito, Él ve todo el panorama. Y Él sabe. Entonces tú busca, clama, oye y obedece. Aunque no tenga sentido. Porque si no, si entras en obstinación y en rebeldía, no vas a ver nada. Hay una nebulosa que se te forma. Porque cae bajo un hechizo. ¡Wow! Escúchame. Cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida y te empecinas, cae bajo hechizos del diablo. Porque la obstinación y la rebelión es como la brujería, como la hechicería y como la idolatría. Cae, no quedas poseído, no, pero ya no ve, hay una maraña, ya no entiende nada, ya es un caos en tu vida, ya es una confusión en tu vida. Así que la voluntad perfecta de Dios, que es agradable y es perfecta. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.